Hola chicos, espero que se encuentren muy bien, cuidándose como siempre y estando en casa, ¿cierto? Porque estos tiempos no han sido muy fáciles, pero bueno, espero que tengan todo el ánimo del mundo para seguir adelante. Son jóvenes, son resilientes y sepan que nosotros estamos acá para ayudarles en lo que ustedes necesitan, ¿sí? Ahora les estoy enviando este material, que es un material de ejercitación, como se ha acordado. Así que vamos a dar algunas explicaciones para que puedan resolverlas, todo lo que está acá, basándose en el material que se envió la semana pasada y también en su texto de estudio o en material en el que ustedes pueden indagar, ¿sí? En la web hay muchísimo material acerca de esta materia, ya sea en currículum nacional, en puntaje nacional, hay distintos lugares en donde ustedes pueden investigar, ir un poquito más allá, ¿sí? Entonces, contarles que esta guía se envía hoy y la fecha de recepción es eh, el 3 de junio. Este es el objetivo de aprendizaje, que no lo hemos cambiado, que es analizar e interpretar datos para proveer de evidencias que apoyen que la diversidad de organismos es el resultado de la evolución, considerando evidencias de evolución como el registro fósil, las estructuras anatómicas homólogas, análogas, la embriología y las secuencias también de ADN, que es lo que vimos en la clase anterior. Está mi correo. Y como dice acá, las instrucciones generales son, a partir del material de aprendizaje enviado a la fecha, el texto de estudio e investigación bibliográfica conteste cada una de las actividades. Las actividades están divididas en tres grandes grupos. Actividad 1, que se llama Recuerdo lo aprendido, la actividad 2, que es de aplicación, y la 3, que es de reflexión. En todas estas actividades hay preguntas de selección múltiple. Y como dice acá, es en aquellas actividades que corresponda, marque, destaque o subraye la alternativa correcta. ¿Ya? Entonces tenemos la actividad número 1, recuerdo el aprendido. Y acá tenemos estas preguntas de selección múltiple referidas principalmente a evidencias de evolución. Si recordamos las evidencias de evolución, tenemos los órganos análogos, ¿cierto? Que son aquellos órganos que cumplen una función en común, pero que tienen un distinto origen embrionario e internamente estas estructuras son diferentes. El ejemplo que habíamos dicho y que habíamos puesto en la guía es en el caso de las alas de los insectos y las alas, por ejemplo, de un ave. Ambas son aves, tienen la misma función, sin embargo, estructuralmente son diferentes, ¿cierto? En el caso de las aves, estas alas están formadas por huesos, por músculos, a diferencia del caso de las alas de los insectos que no están formadas por estas estructuras, ¿cierto? Entonces, principalmente esta primera parte es recordar esto. Eh, la primera dice en relación a los fósiles, tenemos que saber qué son los fósiles, cuál de los siguientes no es un ejemplo de órgano vestigial. Órganos vestigiales, si recordamos aquellos que no tienen una función aparente y con el tiempo se van eliminando. Una imagen, tienen que identificar a qué tipo de evidencia representa y también acá tienen que asociar cuál de estas asociaciones, digo, es incorrecta. Y acá la vamos a marcar, la vamos a subrayar. Luego, como les decía, la segunda actividad es de aplicación. Vamos a aplicar lo que estamos aprendiendo. Acá se muestra una tabla ya de diferencias, ojo, en el ADN entre distintas especies de primates, ¿cierto? Tenemos el humano y el gorila, que tienen una diferencia de un 1,4%, humano y chimpancé de un 1,2% y el humano y el orangután del 2,4%. Ojo, son diferencias, ¿cierto? Eso tenerlo bien claro. Una vez vista esta tabla, analizado, tenemos que ver cuáles son los que presentan mayores diferencias. El que tiene más diferencias, entonces significa que presenta obviamente menos similitudes, ¿cierto?, entre estas especies. Entonces, con esta información, basándose en estas diferencias, ¿qué árbol filogenético utilizaría para representar estos datos? A, B, C, D, E. Tenemos que ver
¿Cuáles son las especies que están aquí más emparentadas? Pensando siempre el humano, con el gorila, el humano, el chimpancé, el humano y el orangután. Luego de eso también viene un árbol filogenético. Ya, tienen que observar este árbol filogenético, homínidos también. Y acá dice cuál de las siguientes opciones respecto a la filogenia de los primates es correcta, perdón, de los primates. Y acá ustedes a partir de esta imagen, de este árbol filogenético, tienen que concluir. Viene otro enunciado respecto a evidencias evolutivas. Todo esto que está acá son evidencias evolutivas. Y esta pregunta que está acá, este enunciado dice: una persona al verte estudiar evolución te dice que no debes confiar en lo que estás leyendo porque la evolución es solo una teoría. Podrías contestarle que esté equivocado porque en este caso tenemos que ver que es aprendizaje en ciencias en el fondo. ¿Cómo se desarrolla el aprendizaje científico? ¿En qué se basa? ¿Ya? Y esta la teoría de la evolución. Ustedes tienen que ver cómo le responderían justamente a esta persona para indicar que esto nosotros podemos confiar en esta teoría, ¿ya? Y que no esté equivocado. La actividad número 3. Reflexionó. También tiene preguntas de selección múltiple basada en las evidencias. Y acá nuevamente tenemos, en la siguiente tabla se muestra el porcentaje de diferencia que existe en el ADN entre dos especies de homínidos. Analiza la información para establecer las relaciones de parentesco entre las especies, ¿cierto? Entonces acá tenemos las diferencias. Esta tabla es similar a la que estaba arriba, pero es más larga. Y como dice acá, de acuerdo con la información de la tabla, primero, ¿a qué tipo de prueba de la evolución corresponde la información de la tabla? ¿A qué tipo de prueba? Corresponderá al paleontológica, embriológica, órganos análogos, órganos homólogos, biogeográfica, molecular o bioquímica, etc. Tienen que explicarlo. Después dice qué relación existe entre el ADN y el parentesco evolutivo. ¿Hay alguna relación entre el ADN y la cercanía que hay entre distintas especies, el parentesco evolutivo, a lo largo de su historia? Si comparas el ADN entre las diferentes especies, ¿entre qué especie existe mayor diferencia? Tienen que fijarse acá. ¿Entre cuál de estas especies existe mayor diferencia? Y una vez viendo eso, tienen que explicar. ¿Entre qué especie existe mayor similitud en el ADN? ¿A qué se debe esta semejanza? Explica. Siempre basado en los árboles filogenéticos, ¿ya? Entonces primero nos piden las diferencias y luego nos piden cuáles están más cercanas. Ojo, y aquí tenerlo clarito. Esta tabla muestra las diferencias en el ADN. ¿Cuán diferentes son? Y esa es la guía de esta semana. Espero que les vaya bien. Frente a cualquier duda, no dejen de preguntarme y estaremos acá para responder sus dudas. Que tengan una buena semana. Un abrazo apretado. Insisto en cuidarse, a ser responsables y a no decaer, ¿cierto? Estamos todos en la misma situación. No es un momento tan fácil, pero con disciplina y con actitud vamos a salir adelante. Un abrazo enorme y que estén muy bien.